Nuevamente vamos a continuar con nuestro tema de controladores lógicos programables. Aquí todavía está un poco breve la presentación, pero pues vamos a ver que pues va a ser más práctico en este tema, porque pues ya la parte de sistemas secuenciales ya la trabajamos y ahora lo único que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero con otro lenguaje, que no es muy distinto, aunque sí tenemos más funciones, eso sí. Y pues entonces acá lo que tenemos es que, como se imaginarán, entonces desde pequeños pues habrán visto cómo ha evolucionado la tecnología. Entonces, tanto por un lado, los sistemas digitales ahora tienen una capacidad mayor en cuanto al número de elementos que pueden trabajar simultáneamente, la velocidad con la cual operan, también el acceso remoto a los sistemas. Entonces, son características y ventajas que se han venido observando a lo largo del tiempo con el desarrollo de sistemas computarizados. Y bueno, entonces es algo que también ha tenido su influencia en los sistemas productivos y en su momento ocurrió la aparición de algo a lo que se le llama el controlador lógico programable. En sí, lo que va a ser un controlador lógico programable es apegarse así como tal a lo que hemos venido manejando como nuestro fundamento para nuestra materia. O sea, lo que hace es crear un sistema artificial que es capaz de tomar decisiones, siempre basándose en una relación que existe entre el estado de un sistema que representa las entradas, así como según comparando contra el programa que tiene establecido, cuáles deben de ser las salidas requeridas para que trabaje nuestro sistema. Entonces, de igual forma vamos a trabajar con sensores, vamos a utilizar elementos que realizan las instrucciones y ahora lo que cambia es la forma del programa. Ajá. Como tal, el PLC pues va a ser suficiente para que en lugar de que nosotros tengamos procesadores como lo son nuestros conjuntos de relevadores, ahora nosotros hacemos todo ese trabajo con nuestro nuevo lenguaje. De igual forma, los sensores siguen generando las señales con el procesamiento del PLC, entonces vamos a obtener nuestras señales de salidas y entonces las válvulas pues serán capaces de realizar el trabajo que estamos buscando efectuar. Entonces, acá realmente la diferencia sería cuál es ese lenguaje. Y para tal lenguaje, pues tenemos diferentes códigos. Vamos a tener convergencia general en términos de diferentes marcas de proveedores de simuladores, según los equipos, pero pues tenemos, al final de cuentas, todos se van a basar en la lógica digital. Y pues sabemos que pues siempre todos nuestros códigos pues van a ser un conjunto de sintaxis, un conjunto de palabras reservadas, un conjunto de palabras libres, para que nosotros escribamos eso que ya vimos como conjunto de instrucciones para efectuar una secuencia, pero para nuestro controlador lógico programable. Entonces, entre los códigos que podemos estar trabajando, entonces es uno que podríamos decir que es uno que escribimos tal cual, así literalmente,
pero pues obviamente utilizando funciones lógicas, que pues como muchos de esos equipos se desarrollan en otros países, principalmente de habla inglesa, o que se acotan a este lenguaje, pues entonces todo ese conjunto de instrucciones lógicas las utilizaríamos, pero pues estarían en su versión en inglés, ¿verdad? Entonces, un condicionante, if, then, else, la conjunción, la and, la disyunción, la or, la negación, ¿no? O sea, si ocurre en un conjunto de condiciones, entonces realizar una instrucción, ¿no? Pues así es como podría escribirse literal. También existen códigos en los cuales lo que tenemos son módulos digitales, de hecho, como decíamos. Entonces, el código va a fluir según las conexiones que nosotros hagamos de compuertas lógicas y algunos otros elementos digitales, pero principalmente pensemos en estos términos. Entonces, cualquiera de estas palabras que mencionamos previamente, sabemos que pueden ser trabajadas mediante compuertas lógicas, ¿verdad? Entonces, lo que hace un circuito digital pues es, en vez de que nosotros escribamos el comportamiento del sistema, también nosotros podríamos conectar una serie de módulos digitales y obtener el mismo funcionamiento. Y algo más propio, ya que se utiliza más comúnmente para el lenguaje PLC, entonces es el que vamos a manejar en mayor medida, es el diagrama de escalera. En un diagrama de escalera, nosotros vamos a escribir mediante peldaños todo ese conjunto de instrucciones que queremos que realice nuestro sistema. Y si lo vemos de cierta manera, vamos a ver que es muy análogo a que si nosotros nuestro diagrama de control con relevadores hiciéramos una transposición gráfica de ese código, o sea, porque al final de cuentas ya es un código, solamente que pues es completamente físico, o sea, los elementos ahí están físicamente, los observamos, los relevadores, pero si esa representación del diagrama nosotros la transponemos, es muy semejante a un diagrama de escalera. Si vemos lo que ya hicimos con los relevadores, vamos a poner algún ejemplo. Hacemos secuenciales y entonces pues, ¿qué tenemos? Entonces tenemos toda una serie de entradas, por ejemplo, en este circuito. Y aquí tenemos realmente la interpretación. Sí, aquí voy a partir de la línea 13, porque pues de la 1 a la 12 son cada una de nuestras entradas, ¿verdad? Pues aquí es cuando cada uno de los sensores emite su señal, entonces la reproduce, esa misma señal, un relevador. Entonces aquí es un conjunto de entradas. Pero acá cuando lo interpretamos como un código, aquí lo podemos notar, que aquí es lo que estamos buscando reproducir. Si se encuentran presentes las entradas K1, K3, K6 y señal de inicio S0, entonces accionar bobina Y6. Y así podemos interpretar cada una de las instrucciones. Si se encuentra presente la señal K1, K3 y K5, entonces accionar bobina Y1 y así sucesivamente. Y acá, por ejemplo, tenemos, si se encuentran presentes las señales K2, K4 y K6, entonces accionar simultáneamente Y5 y Y4. Y pues bueno, sabemos, este será un código cableado para efectuar una secuencia del tipo, primero observar retorno de 3, después extender cilindro 1, a continuación extender cilindro 2, después simultáneamente retornar 2, así como la extensión de 3, y hacer el retorno de 1. Entonces,
como les decía, si acá hacemos una transposición de estos elementos y ahora los viéramos de forma horizontal, entonces por eso le llamaríamos un diagrama de escalera, pero pues vamos a verla propiamente como lo hacemos en PLC. Es bastante análogo para que ya vayamos teniendo la idea de qué es lo que hacemos. Y bueno, eso es lo que les estoy explicando. Entonces, vamos a tener que es un elemento gráfico, ya no tenemos que llegar a una descripción literal de las instrucciones, ya vienen codificadas en nuestros elementos y módulos. Entonces, solamente si tenemos que decirle quiénes van a ser nuestras entradas, quiénes van a ser nuestras salidas. Así como tal, mediante una línea conectamos los condicionantes según el conjunto de entradas, cuáles van a ser entonces los efectos que queremos observar. A la izquierda colocamos nuestras entradas y a la derecha colocamos nuestras salidas en cada peldaño de nuestro diagrama escalera. Siguen siendo nuestras variables de estados para los sistemas que estamos trabajando, la posición que guardan los actuadores en un momento dado. Entonces también el accionar los sensores, tenemos relevadores virtuales que también podemos interpretarlos como variables y en general pues para PLC les llamamos banderas. Podemos también hacer conexión y desconexión de interruptores, también vamos a tener contadores, temporizadores y demás unidades del elemento. Y según las condiciones que estén establecidas en nuestro programa, pues entonces serán mandadas nuestras señales de salida. Ahora acá vamos a tener lo siguiente. Entonces, como es un lenguaje solamente para el controlador, como tal, el lenguaje asume que las conexiones están hechas correctamente. O sea, si nosotros trabajamos un diagrama de escalera exclusivamente, aparte estaría siendo realizada la conexión física, o sea, los cilindros, las electroválvulas, y ya conectaríamos el cableado del PLC para mandar las señales a nuestras electroválvulas. Y pues acá, como tenemos un programa, pues también podemos tener salidas virtuales y reutilizar esas salidas para que formen parte de nuestro diagrama. Entonces, vamos a estar trabajando a la par. Vamos a seguir con FluidSim, pero pues también vamos a presentar FST. Entonces, FluidSim pues va a ser que tiene también su propio lenguaje. Entonces, no es exactamente para PLC, pero es bastante análogo y lo vamos a trabajar en el sentido de que, como este sí es propio de PLC, FST, pero como el programa FST sí necesitaríamos conectar al equipo para ver el resultado, no va a simular, mientras que FluidSim sabemos que sí puede simular. Entonces, si hacemos un diseño en FST, podremos transcribirlo al lenguaje de FluidSim y ver que efectivamente nuestros diseños sean funcionales. ¿Ok? Y bueno, también quiero presentarles el circuito digital en un sentido para hacer un poco la interacción de sentir que se está trabajando con un PLC. Este sí es de PLC, pero es para un tipo específico de Festo. Entonces,
Ya el generalizado sí es el FST. Y ahorita lo vemos en la práctica. Y bueno, este lo vemos la siguiente semana, que es sistemas secuenciales con repeticiones de estados. Entonces vamos a comenzar el día de hoy con nuestra introducción al PLC. Entonces vamos a regresar. Entonces vamos a poner nuestro simulador y acá vamos a ver con qué elementos vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer un poco más amplio esto. Y de nuestro menú, entonces acá pues ya hemos hablado de que están los elementos neumáticos, podemos dar las válvulas, luego acá igual siguen siendo elementos neumáticos, acá vienen ya sus elementos eléctricos, y en la parte final, acá vemos un par de menús. Entonces, aquí están los símbolos, esta es la traducción de escalera, los símbolos para escalera. Entonces, eso que ya hicimos, ahora vamos a poder construirlo en diagrama escalera. Y también otro conjunto de módulos son los digitales. Entonces, hoy que es nuestra introducción, voy a comenzar con la parte digital. O sea, realmente vamos a estar trabajando al final de cuentas con el diagrama escalera y también en la plataforma pueden encontrar una descarga para que tengan el FST. Vamos a comenzar con este. Entonces, en el sentido de que, ¿a qué se parece esto? Se parece mucho a un circuito integrado, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas viene siendo nuestro módulo digital, donde tiene un par de conexiones de alimentación, ¿sí? Así como cualquier circuito integrado, tenemos que alimentarlo de voltaje para que pueda funcionar, o cualquier equipo. Y entonces acá lo que tenemos de características es en la parte superior, tenemos las entradas del módulo digital, y en la parte inferior, bueno, las entradas están con la letra I de input, y acá tenemos nuestras salidas, acá con la letra Q. Acá tenemos 8 entradas para interpretar qué está pasando con el sistema, y tenemos 8 salidas para mandar nuestras instrucciones. Y bueno, así como hay de 8 entradas, 8 salidas, pues también hay módulos digitales con un mayor número de entradas y salidas. Entonces este sería un módulo de 16, pero pues para nuestros fines de clase, con un módulo de 8 usualmente es suficiente. Entonces, como decíamos, internamente, para que nosotros hagamos un código, pues tenemos que relacionar entradas con salidas. Entonces, pues bueno, vamos a primeramente conectar nuestro PLC, y también eso haríamos físicamente. Ya tendríamos en un momento, cuando lo queramos utilizar, pues lo que vamos a hacer es conectarlo para tener el funcionamiento de nuestro equipo. Acá estaremos conectando nuestro PLC. Luego, recuerden que siempre vamos a estar trabajando bajo una especificación de diseño, ¿verdad? Y pues bueno, acá vamos a aprovechar esta práctica 8, donde, ¿qué es lo que queremos realizar en este momento? Entonces, vamos a realizar
un control directo de un cilindro de doble efecto primero. Entonces acá cuando estamos en FluidSim, pues sí podemos también colocar nuestro cilindro. Colocamos una válvula de 5 vías, 2 posiciones. Acá con que tiene un pequeño error gráfico, es lo que estaba viendo de FluidSim, es del 4. Entonces voy a utilizar una prediseñada. Es una 5.2. Igual podemos hacerla solamente con los elementos necesarios. Solo vamos a dejar las electroválvulas, los solenoides. Pues aquí le quitamos los pilotajes auxiliares y quite los pilotajes auxiliares y los accionamientos manuales. Entonces, en sí, pues todo lo demás que hemos venido manejando, de igual forma va a seguir siendo estándar. O sea, tenemos nuestro cilindro, nombramos nuestros solenoides, en este caso Y1, Y2. Sabemos para este caso un accionamiento directo ¿qué son? Accionamiento directo un cilindro de doble efecto. Entonces, ¿cómo es un código de PLC para ello? Como es accionamiento directo, entonces nosotros damos la instrucción, ¿verdad? Entonces, tenemos un par de botones, o sea, directamente estamos mandando la instrucción, y entonces acá le decimos, entonces es S1, extensión, y tenemos a S2, retorno. El PLC lo que va a hacer es, según nuestras entradas, interpretar señales eléctricas. Entonces, una señal nos la brinda un botón y una segunda señal la brinda el segundo botón. Entonces, lo que hacemos es conectamos a un potencial de 24. Y físicamente lo que haríamos en el laboratorio sería, a la salida de esos botones, conectar a una de las entradas del PLC. Aún nos falta hacer el código, pero ahora lo que voy a hacer es, también lo que haríamos es desde el PLC conectar a las electroválvulas, pero como sabemos que son de naturaleza distinta, entonces aquí conectamos a la parte eléctrica. Acá estaría en algún lugar Y1 y igual en nuestro diagrama en algún lugar se encuentra Y2. Y entonces conectaríamos a nuestro PLC. Como ya mandaría de hecho las señales de salida con voltaje de potencial, entonces ya después mandamos a fuga nuestros solenoides. Y digamos, eso sería físicamente. Aún no hemos hecho ningún programa. Entonces, el programa lo realizamos aquí dando un doble clic en nuestro módulo. Entonces, vean, ahora nos aparece
nuestro módulo digital donde tenemos, según nuestro conjunto de entradas, qué queremos que ocurra con nuestros elementos de salida Q. ¿Ah? Y entonces, el primer código que vamos a hacer para este caso es, si tenemos entrada 1, entonces energizar salida 1. Ajá. Y como segunda instrucción, como estamos en un control directo, si ocurre entrada 2, entonces accionar salida Q2. Entonces, acá en nuestro módulo digital, así es como interpretaríamos un sí entonces de una sola entrada con respecto a una sola salida. Ajá. Entonces, de igual aquí, pueden hacer una simulación para ver qué es lo que está pasando internamente con el programa. Entonces aquí, cuando le dan un clic a la entrada correspondiente, según la lógica planteada, observarían una salida específica. Entonces acá lo que vamos a interpretar, si es un verde acá oscuro, entonces es porque no hay señal, pero si es un verde encendido, es porque tenemos esa respuesta. Entonces, en el momento que tengamos entrada 1, tendremos salida 1 y la pueden cancelar. Cuando tengamos entrada 2, tendremos salida 2. ¿Ok? Por lo tanto, ahora si queremos hacer ya en la parte, en el nivel más alto, la simulación, pues que tenemos el aire a presión, mantiene en retorno nuestro cilindro. Ajá. Y entonces cuando enviemos señal 1, vemos viaja la señal y lo que hace es energizar electroválvula 1. Como de hecho es un pulsador, noten que fue solamente un pulso breve y es suficiente para enviar la señal. Una señal con un instante también es suficiente para mantener nuestro cilindro extendido hasta que no tengamos una nueva señal en oposición que reposicione a nuestra válvula. Acá lo mandamos señal 2. Como es un accionamiento directo, entonces en el momento en que lo deseamos, se realiza la instrucción en nuestro cilindro. Entonces acá voy a aumentar los cuadros por segundo. Entonces, en cualquier momento puedo hacer el cambio de instrucción, ¿verdad? Entonces, esa es la característica de un control directo. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí para asegurarnos? Pues aumentando la descripción del problema. Si además del accionamiento directo de doble efecto, ahora añadimos la siguiente condición. Entonces vamos a añadir la condición de que en sí estaríamos, lo copiamos, es uno nuevo, y entonces, o sea, para decir que es otro ejercicio, y entonces ahora lo que queremos es, el cilindro solamente puede extender cuando esté en posición de retracción. Cuando
posición de retracción. Y solamente puede retornar estando en posición de extensión. Entonces, lo que estamos aquí buscando representar, pues es ya un sistema con más condiciones, ¿verdad? En este teníamos la libertad completa de hacer el control en el momento que nosotros quisiéramos, pero si queremos ahora acotarlo a que, además de que sea un accionamiento directo, el cilindro solamente extiende estando en posición de retracción y el cilindro solamente retorna estando en posición de extensión. Entonces, como decíamos, según nuestro propósito de funcionamiento, ya es un planteamiento diferente. Ya no puede estar tan libre nuestro cilindro y nuestro control, sino que necesitamos elementos que nos permitan precisamente verificar las condiciones en las cuales esto va a ocurrir. Y pues ya no va a ser suficiente con un par de botones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que incluir precisamente elementos para cumplir con nuestras nuevas condiciones. Y esos elementos ya los hemos trabajado, solamente porque pues ahora vamos a ver cómo lo hacemos acá. Entonces, para saber que estamos en posición de extensión y de retorno, sabemos que podemos trabajar con nuestros sensores. O sea, además de entradas de botones de señales, también tenemos la posibilidad de incluir entradas como lo son nuestros sensores. Entonces, vamos a seguir bautizándolos con las referencias S de sensor. Entonces, cilindro 1, sensor de retorno en posición 0 y sensor 2 en posición de extensión para sensor 2. Acá vamos a tener un par de alternativas. Entonces, pueden seguir manejando la simbología completa del sensor. O sea, vamos, si tomamos, si es un sensor magnético, traemos nuestro par de módulos de sensor, pero acá tenemos el ligero inconveniente de que hay que también que conectar a ceros. Entonces, otra forma en la cual lo podemos hacer es tomando un switch. ¿No? Pues sabemos, los sensores representan switches normalmente abiertos. Y entonces un switch va a ser un S1 y otro switch va a ser un S2. Entonces, por ejemplo, aquí un S1, como está el retorno, entonces se encuentra accionado. Recuerden que tomé aquí un switch normalmente abierto. Y un S2, al no estar accionado en ese momento, pues aparece como tal, como un switch abierto. Y entonces, pues bueno, también el switch necesita estar conectado al potencial de 24 para enviarnos una señal. Entonces ahora lo que vamos a tener es, vamos a utilizar más entradas de nuestro PLC. Ajá. Y entonces cambiaríamos nuestro código. O sea, ya tenemos uno que hace la señal directa. Ahora tenemos que modificar este código. ¿Qué condiciones debemos de cumplir para dar señal de extensión?
pues que esté, acá si quieren regresamos, entonces si está en retorno y da ahí señal de extensión, entonces puede extender, de otra forma no. Y cuando extienda y presiono botón S2, entonces allí sí puedo solicitar retorno. Entonces acá lo que hacemos pues, es precisamente interpretar esas funciones lógicas con nuestros módulos, que es análogo a las compuertas digitales. Entonces acá vamos a familiarizarnos dónde se localizan. Entonces acá es una entrada en cero, una entrada en activa. Aquí van eso, una entrada general, otra salida. Acá un almacenaje. Eventualmente aquí está la lógica de simultaneidad, la conjunción. Y pues entonces acá lo ponemos. Pues decimos, si tenemos entrada 1 y tenemos entrada 3, entonces aquí tengo mi botón de extensión y aquí tengo la señal del sensor para retracción. Si las dos se cumplen, o sea, si está presente señal de entrada 1 y está presente señal de entrada 2, entonces efectuar señal Q1. En una AND, aquí ven, tiene 3 conexiones, o sea, podría comparar 3 condiciones simultáneamente. Y si necesitamos comparar más, pues entonces la salida de AND la conectamos a otro módulo AND. Pero pues aquí si no conectamos ninguno, pues la va a tomar como cierta. Y por otro lado, también si tenemos la señal 2, es lo que se pone un poquito tener cuidado, es esto, o sea que como aquí vamos a tener bastantes elementos, aquí sí ya van a haber muchas probabilidades de cruzamiento de líneas. En principio la recomendación sería pues hacerlo lo más simple posible, sin cruzamientos, pero donde pues ya no se pueden evitar, pues será alguno ahí. Entonces, aquí qué es lo que vamos a interpretar para este diagrama. Si está presente botón de señal de retorno y el cilindro ya extendió, hasta ese momento se puede energizar Q2 y podemos ver la simulación. Entonces acá este es un warning. Entonces para las ANDs, entonces todos los que no estén conectados ya los va a tomar como unos. Entonces podríamos colocar un nivel alto, pero pues no es necesario, ¿no? Solamente fue una advertencia. Y entonces, si damos botón de inicio y retorna, si hay salida. Si cualquiera de ellos se cancela, no tiene respuesta. Si mando solamente señal de retorno, pero no ha retornado, no ha extendido, perdón, si mando señal de retorno, pues no va a responder, pues hasta que tenga detección de retorno y de instrucción de retorno, hasta ese momento observamos que retornan. De hecho, en el instante en que va retornando, si el sensor deja de detectarlo, ya no puedo volver a mandar señal de retorno hasta que no vuelva a extender por completo. Y entonces en nuestra simulación, ya en el nivel superior, también acá me va a decir que precisamente como heredar los componentes, algunos no tienen conexión, ¿no? Entonces, está en retorno. Acá le damos señal de inicio, pero no puedo dar retorno hasta que no extienda por completo. Igual no puedo decirle que vuelva a extender hasta que no haya retornado por completo. Y pues bueno, acá
pues ya tenemos nuestra introducción al PLC. Entonces, notemos efectivamente que tiene las características para efectuar nuestros sistemas automatizados, y es que efectivamente es un sistema artificial que, dado un conjunto de entradas, mediante un código, es capaz de generar salidas para efectuar movimientos con nuestros actuadores según el trabajo que se quiere realizar. Entonces ya cumple con todas estas características. Pero, bueno, en particular me gusta explicarlo porque pues sí pareciera que estamos conectando un PLC, pero pues como decíamos, la realidad es que este lenguaje pues es como muy propio si es un equipo específico, pero en un lenguaje más general realmente tendríamos el uso de los diagramas de escalera. Y entonces acá voy a tomarlo. Vamos a hacer esto mismo en escalera. Entonces, ¿cómo va a ser en escalera? Un diagrama escalera, para nosotros aquí en FluidSim, como les decía, acá tenemos nuestros módulos digitales y acá tenemos ahora nuestro diagrama escalera. Y lo voy a comenzar a manejar como si de hecho fuera un lenguaje de FST. Entonces, en FST, nosotros vamos a declarar lo que son la lista de asignaciones. Y entonces, en algún momento, vamos a tener que decir quiénes son las entradas y quiénes son las salidas. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Entonces, vamos a tener... Entonces, este es un botón pulsador. Pues recuerden, eso mismo que hice ya previamente, ahora lo vamos a buscar reproducir aquí. Pues tenemos un botón pulsador, S1. También tenemos un segundo botón pulsador, S2. Ajá. Y aquí lo que vamos a hacer es conectar a nuestro elemento que nos permite interpretarlo como el PLC, ¿no? O sea, aquí voy a estar alternando un poco. O sea, el PLC está hasta este nivel, ¿verdad? Entonces, antes del PLC tenemos los switches. Entonces, para aquí hacer la analogía con el PLC, entonces voy a conectar a una entrada. Entonces aquí le voy a dar la I de input. Realmente aquí todavía tengo libertad de manejar nombres, cualesquiera, pero para hacerlo bastante análogo le voy a llamar con una I de input y voy a decir que es la input, la 0.1, tal cual lo teníamos en el PLC. Acá está la input, la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Y entonces, un segundo botón pulsador, pues entonces tengo que conectarlo a una segunda input. 2. Y así como tenemos estos botones pulsadores que nos envían señales, los sensores nos mandan
también señales. Si están conectados, también hay inputs de nuestro PLC. Y entonces acá está 1S1 y acá está 1S2. 1S2. Correspondientemente tendría una input número 3 y una input 0.4. ¿De acuerdo? Entonces estas vienen siendo nuestras entradas. Y tenemos algo correspondiente para que tengamos el desarrollo de nuestras señales de salida. Entonces, para las señales de salida, entonces acá de hecho tenemos solenoides, que son los que efectúan las instrucciones. Entonces, tenemos acá a Y1 y tenemos a Y2. Como vemos aquí, de hecho, disculpen acá la conexión. Pensé que estaba primero el 24, entonces por eso lo dejé a la izquierda. Más bien primero está el de 0 y después ya está 24. Entonces, siempre el potencial de 24 es el que alimenta. O sea, internamente el PLC lo que va a hacer es conectar el potencial de 24 a los elementos de salida. Entonces, los elementos de salida están conectados a la fuga solamente. Y entonces el PLC lo que va a hacer es, mediante nuestras salidas, pues acá vamos a tener mediante salidas, entonces una O de output 0.1, una igual output 0.2, mediante outputs, lo que hace es enviar señales a los elementos de potencia. Bueno, acá a los elementos aquí de control. Podrían encender lámparas también. Pero entonces, hasta el momento solamente es, de hecho, como al inicio, o sea, solamente tengo los elementos, aún no hay ninguna relación propiamente. ¿Quién nos va a dar la relación? Un diagrama de escalera. Entonces, tenemos entradas, tenemos acá nuestro conjunto de salidas, y ahora el diagrama de escalera de control. Entonces, seguimos en el mismo caso de solicitar extensión solamente si ha retornado y solicitar retorno solamente si ha extendido. Entonces, esto lo interpretamos mediante el siguiente código de escalera. Entonces, tenemos un par de condiciones para generar una salida. Tenemos entradas, salidas, entradas a la izquierda, salidas a la derecha. Para cada una de nuestras instrucciones tenemos dos entradas. Si se cumplen dos condiciones de entrada, entonces tenemos una salida. Entonces, ¿cuáles las condiciones para que extienda? Entonces, si tenemos la input, la 0.1, y tenemos input 0.3, sabemos que es simultaneidad porque están conectadas en serie, y entonces cada línea de nuestro diagrama escalera es un peldaño de nuestras instrucciones, y entonces lo interpreta, ¿no? Si input 1 y también input 3 están presentes, entonces energizar output 0.1
Y en el momento en que tengamos input 0.2 en simultaneidad con input 0.4, entonces tenemos un output 0.2. Entonces, pues les decía, si hacíamos la comparación con respecto a el diagrama de nuestro sistema secuencial, entonces en lugar de ser conexiones verticales, acá lo que tenemos es una transposición gráfica y ahora son todas horizontales. A la izquierda tenemos entradas y a la derecha tenemos salidas. Tenemos nuestra declaración de entradas y nuestra declaración de las salidas del sistema. Entonces acá en nuestra simulación, entonces noten cómo están nuestros contactos. Entonces, entradas me dice que solamente está activa la 3, pues solamente está el sensor 1S1 presente. Y vean, se veía separadas nuestras barras, solamente aquí tenemos continuidad, el 0,3. Hasta que presionemos botón de entrada 1, entonces ya tiene continuidad nuestro primer peldaño. Y aunque sea un pulso, es suficiente para extender nuestro cilindro. Cuando ya ha extendido por completo y presionamos pulsador S2, entonces sí podemos dar señal de extensión. Entonces vean que no es válido, por ejemplo, hasta que no se completa el cambio de la instrucción. Entonces, pues bueno, este es nuestro control directo. O sea, porque directamente estamos mandando una señal, bueno, ya acá añadiendo la condición de que solamente puede extender si ha retornado por completo y solamente puede retornar si ha extendido por completo. Entonces, esta va a ser la ventaja de seguir utilizando FluidSim. Porque pues tenemos la capacidad de seguir efectuando la simulación. Ahora lo que les voy a presentar es FST. Entonces, FST, pues bueno, es en el sentido de que es el programa que utilizamos propiamente, porque este sí se comunica con el PLC, que es el que tenemos en la escuela. Ajá. Y pues acá tendríamos nuestro control de proyecto, pues si hacemos una documentación de qué es lo que hacen nuestros elementos, esas de asignaciones y nuestro programa. Pues vamos a hacer un nuevo programa. Entonces, como les decía, se puede hacer por medio de instrucciones literales. Entonces, ya las hemos platicado. Y si queremos escribirlo literalmente, este sería el lenguaje. Una lista de declaraciones. O bien nuestro diagrama escalera, que es el que realmente manejamos. Siempre comenzamos con el programa 0, es donde va a buscar las primeras instrucciones, y acá en comentarios pues podemos decir qué es lo que queremos hacer. Entonces acá es un programa para control de cilindro de doble efecto. O igual vamos a avanzar un poco en nuestros ejercicios por resolver. Y acá vamos a hacer un control de cilindro de simple efecto. Válvula monoestable.
monoestable. Vamos a... Vamos a decirle que sí. ¿Sí? Entonces, vean, aquí, como ya es un lenguaje dedicado, aquí ya nos aparece, de hecho, la escalera. O sea, ya tenemos que irlo construyendo, aquí ya está. Entonces, aquí es qué salidas queremos y vamos a decir qué entradas vamos a ocupar. Y entonces, la equivalencia o la analogía, aquí es la siguiente, en la lista de asignaciones. Entonces, la lista de asignaciones, es que este sí era otro. No, este no lo quiero borrar. Sí le había dicho nuevo, ¿no? Ya se borró. Es que le dije nuevo programa, no nuevo proyecto. A ver si tal lo puedo recuperar. Entonces va a ser efecto. Bueno, acá nos va a preguntar con qué tipo de equipo vamos a trabajar. Y entonces el que nosotros ocupamos es el compacto, es el del laboratorio. Y aquí sí podemos decir control de cilindro simple efecto. Válvula monoestable. Sí, se nos va a borrar. Bueno. Entonces, en programas, aquí le vamos a dar un botón derecho, que es un nuevo programa, es el diagrama de escalera, como decíamos, y acá es extensión al retornar, señal de extensión al retornar por completo y señal de retorno al extender por completo. Es un cilindro de simple efecto con control monoestable. Y aquí vamos a precisamente a ver las funciones que ya tiene el PLC. Entonces, lo análogo a crear entradas y salidas que hice en FluidSim es esto, la lista de asignaciones, la location list. Entonces, vean, me aparece esta tabla en blanco. Entonces, aquí lo que hacemos es, damos un doble clic y aquí tenemos los operadores absolutos. Los operadores absolutos, pues es como los manejé en FluidSim, pues es decirle quiénes van a hacer entradas, letra I. Letra I, y entonces le decimos primera entrada, la 0.1, entrada 0.1. Aquí, vean, ya nos puede dejar utilizar un nombre simbólico. Por eso es que, de hecho, cuando trabajábamos con los relevadores, les decía en ocasiones, no voy a utilizar el nombre de la norma, sino un nombre simbólico. Porque un nombre simbólico me puede ser más representativo que el que es absoluto. El absoluto es solamente lo que puede interpretar el PLC, pero simbólicamente me puede ser más útil.
Y entonces a este sí le puedo llamar extender o extensión, que tiene un límite. Entonces vean acá. Entonces acá le puedo llamar extensión. Y entonces este es señal de extensión. Pueden poner un comentario. Señal de extensión. Extensión. Ajá. Entonces, acá tenemos nuevamente el operador absoluto, es siguiendo para entradas la i, y pues como decíamos, estábamos en el programa 0 y es la número 1. Entonces, un nombre simbólico, pues es un nombre que me puede ser más útil para identificarlo y nos permite acá añadir comentarios. Y vean cómo apareció. Entonces, tipo input, tal como lo tenemos acá. Y así continuamos. Entonces, la input 2, que me representa, retorno, señal de retorno. Y entonces acá comentar señal de retorno. Entonces, en el operador simbólico, pues es libre, aunque veíamos tiene límite de caracteres. Pero pues ya en comentarios, pues ya puedo ser más explícito, señal de retorno. ¿Qué otras entradas? Nos quedamos, tenemos la input, la 0.3, y este es el sensor 1S1, y este es el sensor si me dejó, sensor 1S1, ajá, entonces este es sensor de retracción, bueno, sensor de okay. Ok, simbólico no válido, entonces no permite espacios entre. Entonces, la input, la 0.4, me representa mi sensor 1S2 y es sensor de extensión. Entonces, esas son nuestras inputs. Y ahora vamos a tener un par de outputs. Entonces, la output, la 0.1, el operador simbólico. Entonces, este va a ser nuestra Y1, y entonces esta es bobina de extensión, bobina de extensión. O sea, output 1 energiza bobina Y1 y es bobina de extensión. Y vean cómo aparece su símbolo. Entonces es un círculo que acá en FluidSim tiene su análogo. Tenemos una segunda output, 0.2, y esta es bobina. Pero como habíamos quedado es monoestable, ya no hay otra bobina. ¿Ok? O sea, sí están los dos botones, sí tenemos dos sensores, pero ya hay una sola bobina. Y entonces, pues bueno, vamos a ver cómo controlamos esto. Entonces, eso serían todos mis elementos. Por lo tanto, si ahorita vemos su traducción a FluidSim, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Están de acuerdo? O sea, mi única salida es una sola bobina. Tengo una señal de extensión, una señal de retorno, tengo un sensor de retracción y tengo un sensor de extensión. Y algo que se puede hacer es mantener en alguna parte esta lista de asignaciones para
tener presente qué es lo que, con qué elementos construir el modelo. Entonces, bueno, acá la dejamos visible. Y con quedamos. Entonces, vean, si estoy seleccionando cualquier otra parte del programa, aquí está mi barra de menú, pues, digamos, en general como cualquier programa. De hecho, ese como es un lenguaje, acá viene construir proyecto, bueno, hacerlo, construirlo. Acá es compilar, de hecho, pero todavía no lo hemos hecho. Y luego acá tendrían, este download es mandarlo, de hecho, al PLC. Tendríamos un panel de PLC, pero todas estas no son activables porque pues no tenemos conectado el PLC. Y entonces solamente podemos construirlo, pero no ver que corra nuestro programa. Entonces vamos a ver. Entonces acá tenemos, cuando ya le doy clic a mi diagrama escalera, vean que aparece esta nueva barra de menú. Entonces, acá nos permite colocar nuevos peldaños. Entonces, un peldaño antes del actual, un peldaño nuevo después del actual. Nos permite comentar algún peldaño, pero según lo que ya construimos acá en FluidSim, vean, acá está la simbología de esos contactos. Entonces, un contacto, podemos ahí conectarlos. Si seguimos conectando, se estarán en serie. Aquí estaría en paralelo. Acá tendríamos elementos de comparación. Esta viene siendo ahora nuestra bobina, nuestro coil. Y las bobinas son estos relés que utilicé para energizar, por ejemplo, las salidas. O también eran acá un tanto análogos los relés que se energizan para tener las entradas del PLC. Entonces, acá están esas bobinas, coils. Podemos realizar operaciones, incluir contadores, o sea que si queremos repetición de n movimientos, pues acá está, vamos a tener una clase dedicada a ello. Tenemos timers, y podemos hacer llamadas o saltar a instrucciones en específico. Y pues bueno, vamos a comenzar con este control de un cilindro de simple efecto y válvula monoestable. Entonces, no es muy distinto a lo que ya hicimos. Entonces, si tengo un par de instrucciones, entonces vean, cuando le doy un clic al contacto, siempre ya me van a aparecer directo en la izquierda. Y si quiero una salida, entonces le damos a un coil. Entonces, ¿cuáles son las dos señales de entrada? Entonces tenemos ya sea que lo maneje con el nombre absoluto, y es la 0.1, o sea, si tengo señal de extensión, y si tenemos la input, la 0.3, y está activo el sensor de retracción, entonces output 0.1, bobina de extensión. Pero sabemos que si no mantenemos esta señal presente, o sea, si doy un pulso, este cilindro no va a extender, porque como es monoestable, entonces, si no está presente la señal, entonces no se retiene encendido. De hecho, lo veíamos acá en el ejemplo de el módulo digital, ¿no? O sea, solamente está, vean, cuando se energiza, solamente es un pulso. Entonces, pero si hubiera sido monoestable,
el pulso no era suficiente. Entonces, aquí ya como es un programa, ya tenemos una función que nos va a ahorrar construir la memoria de retención. ¿Se acuerdan que teníamos que construir aquí una memoria de retención con los relevadores? Vean que se activaron aquí en el menú las letras S, R, D e I. Entonces, acá lo que significa es, nosotros a una salida la podemos fijar con la función set. Pues vean, como dice ahí, set, reset, que son las que nos interesan por este momento. Y cuando tengamos contadores nos va a interesar dec de decrementar e inc de incrementar. Pero por hoy, si le doy un clic, me aparece la S. O sea, le doy set. Y por lo tanto se va a quedar fija esta señal, esta output. Y ya, entonces esta es nuestra instrucción para permitir mantener energizada la bobina de extensión. Y entonces necesitamos otro renglón, acá lo pongo en segundo lugar, para desenergizar la bobina. Y entonces, ¿quién desenergiza la bobina? Pues cuando existen dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones? Ahorita las ponemos. Y cuando esas dos condiciones existan, acá a esta misma output 0.1, ahora, vean, si le doy un solo clic me da set. Pero si le doy otro clic, ahora me da R de reset. ¿Sí? O sea, en un momento le doy set, mientras que en otra instrucción, entonces se necesita un reset, si no esto se quedaría por siempre energizado hasta que se apague el PLC. ¿Y quiénes lo hacen? Entonces, si está la input, la 0.2, y está la input, la 0.4. Y pues vean acá los comentarios, pues me sirve para realmente ayudarme en ver que sí es lo que quiero representar. Si tengo señal de retorno y si el sensor de extensión está encendido, pues entonces hay un reset de bobina de extensión. ¿Sí? O sea, si bobina de extensión set y bobina de extensión reset. Pero lo que va a pasar acá, pues es que efectivamente me permite compilar. Compila, me dice que no hay errores. O sea, errores es, por ejemplo, si quisiera poner aquí otra bobina, aunque de hecho el sistema lo interpreta como no puedo poner aquí otra bobina en serie, de hecho lo va a poner en paralelo. No se puede hacer. Si alguna lógica no se pudiera efectuar, aquí el compilador me diría, no se puede, tal vez se puede crear el proyecto, pero hasta ahí. Si aquí le quiero decir que lo mande al PLC, me va a decir que no está conectado. Y pues bueno, entonces ya todas las funciones aquí en línea, pues ya ninguna de ellas puedo efectuarlas, no tengo ningún PLC conectado. Entonces, como verán, o sea, la idea de presentarlo es que es dedicado, que pues es específicamente para construir programas de PLC. Entonces ya nos aparecen nuestros elementos directamente, directamente desde nuestros menús. Entonces tiene el nombre absoluto, tiene el nombre simbólico, podemos añadir comentarios, ya todos están vinculados, pero pues necesitamos al PLC para ver qué es lo que hace y conectarlo físicamente. Pero pues como no lo tenemos por razones de nuestra clase a distancia, pues entonces ¿cómo lo hacemos para saber que efectivamente funciona? Y para ello es que les comencé platicando con FluidSim. Entonces, pues lo que vamos a hacer es, noten que
En cuanto a entradas es lo mismo, ¿verdad? O sea, en la lista de asignaciones. En cuanto a salidas, también es muy semejante. Pues lo que va a cambiar van a ser nuestras válvulas, pero voy a copiar esta para ahorrar unos minutos. Y digamos, aquí ya previamente ya vimos cómo construirlas. Igual si hay duda, pues me comentan. Veamos, en este sentido, esto ya lo tenemos, ¿no? O sea, hay nuestras inputs, output solamente va a haber una, eso sí. Output solo hay una. Y ahora, ¿a qué vamos a conectar? Y también parte del propósito de ver el módulo digital, pues fue pues, precisamente cómo vamos a construir eso. Traemos nuestro cilindro de simple efecto, un cilindro de simple efecto que tiene dos sensores, uno S1 al retorno y uno S2 a la extensión. Entonces, tenemos una válvula monoestable y pues acá traemos una válvula monoestable de 3 vías, 2 posiciones. La simplificamos, que sea solamente el solenoide sin pilotaje auxiliar. Y pues ya tiene ahí su escape. Y entonces acá sabemos que si no sostenemos la señal, no se mantiene extendido. Si revisamos nuestros diagramas de escalera, de hecho, aquí sí tengo temporizadores, eso sí, también tengo una lámpara, pero ya no hay más. Son todos mis símbolos de escalera. Ya aquí ya le extendí, ya no me da más, son todos. Pero lo que sí tenemos son los módulos digitales. Pues acá están. Entonces, cuando querramos ver el funcionamiento de la función set y reset, entonces lo que voy a hacer es un modelo híbrido, y este modelo híbrido lo que tiene es por objetivo ver qué es lo que haría nuestro código de PLC, de FST. Y entonces acá hago aquí otra vez, hice lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser 24. Tiene que ser 24 y acá tiene que estar 0. Y por lo tanto, en los anteriores debo de corregirlo. Entonces, vean, que nos recuerda, este círculo. Entonces, los contactos, pues son nuestras barras paralelas, mientras que los coils son nuestros círculos, ¿verdad? Acá, con paréntesis redondos, y acá con barras las entradas. Entonces, lo que hago aquí gráficamente, pues es querer representar un coil más grande. Y dentro de este coil, ¿qué vamos a poner? Aquí el coil podemos decir que es para output 0.1. ¿Están de acuerdo? Output 0.1. Entonces, igual va a ser un texto, pero pues al finalmente me representa a output 0.1. Pero ese es un texto. No, ese es un texto.
Y acá sí tendría al elemento de salida como tal, propiamente. Pero, si vemos aquí, aquí tenemos dos posibles accionamientos, el set y el reset. ¿De dónde los voy a tomar? Y para ello me voy a auxiliar de los módulos digitales. Ya habíamos visto que la I son inputs y las Q son outputs. Entonces, una output tiene dos conectores. Entonces, vean el superior, el inferior. El superior siempre va a ser para elementos físicos y la inferior sería cuando quiero utilizar una output con un elemento digital. Bueno, dicho eso al revés. Sí, perdón, es al revés. Por eso, de hecho, no me dejaba, ¿sí vieron? O sea, si quería conectar la de arriba, no me dejaba. Porque la superior es para elementos digitales, o sea, algún otro elemento digital, y la inferior sí es para un elemento físico, o sea, el output como tal. ¿Ok? Pero ¿y qué alimenta a esta salida? Entonces, la va a alimentar, de hecho acá, tenemos el relevador RS. Entonces, aquí tomamos un relevador RS. Y aquí está, relevador RS, donde pues acá tenemos la salida del relevador RS conectada, como tenemos aquí un módulo digital, entonces tenemos que tener una conversión de digital a físico, pero pues de igual forma necesitamos transformar de físico a digital. Y para ello vamos a ocupar dos inputs. Vamos a tener una input y una segunda input. ¿Ok? Entonces, una de ellas, en el relevador RS, en la parte superior tenemos el set y en la parte inferior tenemos el reset. Entonces, finalmente, este es equivalente a tener output 0.1 set y en la parte inferior output 0.1 set. Ajá. Entonces, como quedamos, si tenemos señal de inicio y tenemos sensor de retorno, entonces damos función set y se va a mantener energizado el relevador. Y cuando ya se haya extendido por completo input 4 y tengamos señal de retorno, entonces allí podríamos dar output 0.1 reset. ¿Ah? Entonces, pues bueno, ya tendríamos acá nuestro sistema funcionando. Tiene líneas encimadas. Okay, entonces, vamos a devolverlas. Ajá. Y ya está. Entonces, vean, el relevador RS no tiene ninguna señal, por lo tanto no energiza output 0.1. Y entonces, si presionamos botón de inicio, dado que ya está enviando el sensor 1S1 señal,
aunque sea un pulso, pues vean qué es lo que hizo el relevador RS. Entonces recibió la señal set y mantiene accionada nuestra output 0.1. Y cuando presionamos el botón 2, dado que ya está la señal presente de extensión con el sensor 1S2, entonces se manda la señal reset del relevador RS. No puedo señalizar otra vez set porque no ha retornado por completo. Y entonces la idea va a ser esta. O sea, ustedes pueden trabajar sus diagramas FST y siempre van a poder encontrar su equivalencia en FluidSim. Pero ya cuando son funciones, sí necesitamos construirlas y para ello podemos utilizar nuestros elementos de los módulos digitales. Entonces, pues bueno, esta es la nueva función. O sea, hasta lo anterior, pues nada más era el lenguaje, ¿no? Traducir lo que ya habíamos visto al lenguaje de PLC. Y esta ya es una primera función propia del lenguaje PLC, la función set y reset, que acá podemos nosotros construir con nuestros elementos. Entonces acá, para que quede más claro, en un relevador RS, la conexión superior siempre va a ser set y la conexión inferior siempre va a ser set. Pero como no tenemos como tal el elemento de escalera, por esto es la razón que tenemos que construirlo a partir de nuestros componentes digitales. Y entonces, pues eso queda un coil, pues tamaño estándar, pues acá lo hacemos amplio en ese sentido, ¿no? O sea, de que es el mismo elemento, pero con su conexión set y su conexión reset. Y pues bueno, ya con estos elementos, ya debemos de poder construir sistemas secuenciales. Este ya nos ofrece bastantes elementos de un sistema secuencial, o sea que solamente podemos dar una instrucción hasta que otra instrucción ha ocurrido. Y pues bueno, entonces un sistema secuencial que, por ejemplo, efectúe, ahora vamos a pasar a efectuar alguna secuencia de este estilo. Entonces, acá nos quedan unos 10 minutos. Vamos a dejar solamente al cilindro 1 como, vamos a dejarlo monoestable. Este va a ser 1. O vamos a hacerlos todos monoestable. Y bueno, de hecho con esta función, noten que ya realmente no hay diferencia. O sea, si fuera biestable o fuera monoestable, ya no hay diferencia. ¿Ya vieron por qué? Porque si es biestable, aquí tendría las dos outputs y entonces aquí las acciono cuando las necesito. Pero cuando es monoestable, pues ya utilizo la función set y la función reset y ya virtualmente es indistinto si fuera monoestable o biestable la válvula. Ajá, ¿sí me explico?
Y bueno, aquí voy a borrar un poquito de espacios y lo voy a referenciar con respecto al émbolo. Vamos a hacer 3 monoestables. Entonces este es 2. Va a ser 3. Y acá vamos a efectuar la secuencia. La voy a copiar. Vamos a copiar esto. Efectuar esta secuencia. Entonces estos son retorno, retorno, retorno. Y bueno, aquí para que sea un tanto distinto, vamos a hacer que son los 3 retornos simultáneos. 3 retornos simultáneos y extiende uno a la vez. Ajá. Entonces acá solamente va a haber un botón de inicio. Entonces ya no va a estar este botón. Vamos a... Recuerden que mi análogo FST, o sea, el propio diagrama escalera, ese es solamente traducir esto que voy a hacer, pero en FST. Acá pues todavía es viendo los elementos. Entonces hay 6 sensores. ¿De acuerdo? Entonces acá tendría que estar... Este es 12 segundos. Este es 2. Y acá estarían 3S1 y su correspondiente 3S2, ¿verdad? Entonces, cada contacto trae potencial de 24. Y entonces acá tenemos inputs. Entonces, esta es de hecho, las inputs en el PLC pueden comenzar en la 0. Entonces podemos darle a este la 0. Y entonces a los sensores la 1, la 2, la 3, la 4, 5 y la 6. Comenzamos así porque, pues, recuerden, comenzamos con el módulo digital y en el digital allí sí resultaba que ahí sí se comienza en la 1, pero en el PLC pueden comenzar con la 0. Entonces el botón de inicio es S1 y correspondientemente cada sensor, otra vez, correspondientemente cada sensor a una input de la 1 a la 6. Entonces acá, vamos bien, este sería entonces Y2. Esta viene siendo entonces nuestra tercera bobina. Pues hay 3 outputs, ¿no? Acá me parece que ya no lo vamos a ocupar aquí. Esto podemos maximizar. Traigo mi diagrama de escalera acá. Y entonces en salidas, pues también tenemos algo análogo. O sea, tenemos tres salidas. Y pues una es con respecto a la 1. Vamos a tener una segunda salida, o sea, esto lo estaría escribiendo en la lista de asignaciones. Output 3. Y cada quien controla a su correspondiente bobina. Y1, Y2 y Y3. Entonces aquí estaríamos conectando al PLC nuestras electroválvulas.
Y aquí, como ya hicimos esto, sabemos que todo este bloque es una función set y reset de una bobina. Solamente acá lo haríamos para el output 2 y el reset de output 2, y necesitaría también poder trabajar set y reset de output 3 y output 3. O sea, tendría 6 peldaños de escalera en FST. Cuando sean las clases así y no alcance a hacer, por ejemplo, el FST, yo se los paso en escrito. O cuando haga el FST y no alcance a hacer el de FluidSim, pues también lo transcribiría. Gracias, profe. Ok, entonces acá, ¿qué condiciones tengo para que ocurra la primera fase? Como aquí ya es un lenguaje, podría utilizar la mayor cantidad de elementos que me haga el sistema más estable. Entonces son 3 condiciones. O sea, si tengo el estado 000 y botón de inicio, todas ellas contribuyen a que sea más estable el sistema. O sea, si tengo los retornos de todos los sensores, o sea, la 1, la 3 y la 5. Entonces, si tengo todas las retracciones, entonces podemos solicitar extensión de cilindro 1 y además el botón de inicio. Y entonces, y si también tenemos input 0.0, entonces damos señal de inicio. Ahora, ¿qué condiciones son para la siguiente instrucción? O sea, para que extienda cilindro 2. Aquí por orden natural y no cruzar líneas, el segundo peldaño lo voy a poner en el punto donde lo necesito. O sea, cuando ya extienda cilindro 1, entonces input 1 ¿a qué cambia? A input 2. Pero aún está en retracción 2 y 3, y ahí pido extensión de 2. Y cuando ya extienda 2, entonces ahora ¿quién cambia? O sea, cuando ya extendió 1, o sea, ya es 2. Cuando ya extendió 2, ahora ya es 4 la que estamos detectando, pero aún esté en retorno 3. Allí pedimos extensión de 3. Y cuando los 3 hayan extendido, en paralelo podemos solicitar los 3 resets. Y entonces uno viene aquí cuando ya estén los 3 extendidos, o sea, ya extendió 1, cuando ya extendió 2 y cuando ya extendió 3, entonces tenemos el reset, pero también aquí hay reset y acá también hay reset. Entonces, ok. Lo que se vería más limpio en FST es que están por líneas, eso sí. Y algo lo dupliqué.
Y vamos a ver que está duplicado. Ah, sí, los sensores no los he ajustado. Entonces este es cilindro 2. Y este es cilindro 3. Entonces ya tenemos nuestro código. Están las 3 de retorno. Vean, solamente potencialmente puede cumplirse este peldaño. Entonces extiende 1, extiende 2, extiende 3 y damos los 3 resets. Ajá. Y pues bueno, justo a tiempo para nuestro fin de la clase. Entonces, sin mucho trabajo tendrían que poder hacer la función de ciclo continuo y ciclo único. No me acuerdo si ya se los pedí aquí. Creo que sí. Pero digamos, lo principal ya está. Entonces, bueno, dudas, preguntas, compañeros. Nuevamente recuerden la analogía de que lo que estamos haciendo es transponer ahora nuestros diagramas que ya hicimos. En vez de que sean verticales, ahora son horizontales. Y bueno, ya se los paso transcrito a FST. Vean, si tenemos señales de retorno, hacemos un paso a la vez, entonces se enciende la señal del botón de inicio, solamente se cierran todos los contactos de nuestro primer peldaño, se da la función set a la bobina output 1, que energiza bobina Y1, permanece en set. Cuando extiende, ahora se enciende sensor 1S2, por lo tanto se cierra el contacto de input 2 y esto solamente permite continuidad en el peldaño 2. Se hace el set de output 2 que mantiene energizada bobina Y2. Ahora se desactivó sensor 2S1, se accionó sensor 2S2. Solamente se cumplen las condiciones para el tercer peldaño. Se da set al output 3 y entonces conmuta tercer cilindro. Se desactiva sensor 3S1, se activa sensor 3S2 y en el momento en que los 3 sensores están activados, que son las condiciones para dar el retorno de los 3 cilindros, entonces se manda en paralelo el reset de estas 3 outputs y tenemos retorno simultáneo de los 3 cilindros. Pues bueno, pues acá les quité un par de minutos, pero pues ya está completo. Sí, profe. Y nada más véanlo como es lo mismo que ya estudiamos, solamente con el nuevo lenguaje.